La Corporación Politécnico del Norte, la Consultoría y Gestión de Procesos y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador le da la más cordial bienvenida a Yulia Andrea Ramírez Osorio, socióloga y magíster en estudios políticos, doctorante en educación. Bienvenida. Cordial saludo. Mi nombre es Yulia Andrea Ramírez Osorio, socióloga egresada de la Universidad de Antioquia, magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín, doctorante en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El nombre de mi ponencia es Aproximación documental a la categoría Ciudadanía de las Mujeres. Al retomar aspectos históricos desde la ciencia política, se evidencia que la mujer ha estado relegada a un segundo plano, que ha vivido a la sombra de las decisiones tomadas por los hombres, sometida a la aprobación del otro en una posición subsidiaria, de ayuda, de cuidado, sin un papel principal, habilitada para hacerse cargo de la vida de los otros, pero ausente a la hora de participar en los asuntos públicos. Lo anterior puede verificarse en el concepto clásico de espacio público y privado, en el que se asignan funciones sociales a hombres y mujeres de manera diferenciada, lo que ha estado determinado por el género al que pertenece. Así, el espacio público, entendido como un escenario en el que se despliegan prácticas políticas, se ejerce la ciudadanía, el poder, se evidencian las formas más prestigiadas de sociabilidad y de cultura, ha estado vinculado naturalmente a la identidad social masculina. Mientras que el espacio privado, entendido como lo doméstico, lo no civilizado ni civil, será identificado con lo femenino. La división de las funciones según el sexo se apoya en su carácter natural de acuerdo con las dicotomías pasivo-activo, interior-exterior, privado-público, que presentan a la mujer como un ser débil, doméstico y familiar, en suma, en desigualdad de condiciones frente al hombre. Esta forma de entendimiento sobre el mundo de la política y la división entre lo público y lo privado también se constata en autores como Platón, que describía a la mujer como un ser inferior por naturaleza, visión que prevalecía en la antigua Grecia, donde aquella no tenía capacidad política y era considerada un ser pasional e irracional. En la era de las luces, cuando surgió el liberalismo con su postulado de libertad e igualdad, algunos de sus autores no incluyeron a las mujeres en sus propuestas y caracterizaron la esencia de su existencia por medio de la categorización como especie. Las mujeres no eran consideradas individuos con voluntad propia, sino seres de naturaleza irracional. El propio Rousseau afirma en su obra El Emilio que las mujeres, a diferencia de los hombres, no pueden controlar sus deseos ilimitados, ni en consecuencia desarrollar la moralidad que se requiere para la sociedad civil. Estas ideas androcéntricas dejaron por mucho tiempo a las mujeres por fuera del plano de la ciudadanía. Justo después de la Revolución Francesa, Olympe de Gauss redactó la traducción en clave femenina de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, reclamando la igualdad entre los sexos y recurriendo a la naturaleza como paradigma normativo, como se hace en cada planteamiento ilustrado, ya no para justificar la desigualdad, sino para deslegitimar las jerarquías patriarcales. A partir de esta época se desencadenan una serie de acciones exigiendo la reivindicación de los derechos que habían sido negados por la concepción patriarcal. De esta manera, la categoría ciudadanía de las mujeres ha sido objeto de interés para la academia. En los últimos años, por ejemplo, la literatura reporta un enfoque del análisis de la ciudadanía femenina desde estudios de caso. En este sentido, el trabajo de Lau y Rodríguez analiza el sufragio femenino en la Constitución mexicana de 1917. Otro caso de análisis es el presentado por Guerra, quien analiza la historia del sufragio femenino en Perú en las décadas de 1930 a 1950. Para este periodo, el sufragio y el feminismo se entienden como un proceso tardío comparado con el panorama internacional. Otro ejemplo de estudios de caso es el trabajo de Manzanera, Ortiz y Clavero, en el que se analiza el estudio de ciudadanía de mujeres inmigrantes en España. Se evidencia aquí cómo la crisis económica y el rol de inmigrante acentúan las desigualdades de género y ubican a las mujeres ante riesgos y vulnerabilidades. Se evidencian también estudios que analizan cómo la incidencia de aspectos como la violencia y los conflictos armados afecta el ejercicio de la ciudadanía femenina,
Por ejemplo, el estudio de Posada y Carmona. Este menciona que las mujeres son sometidas a violencia de género en el marco de conflictos armados donde se fortalecen las prácticas patriarcales. Asimismo, el estudio de Corena y Suárez muestra que en contextos de conflicto armado, las mujeres son victimizadas por su género. Y en el caso de Colombia se evidencian barreras jurídicas que limitan el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres. Con lo anterior, se tiene que los análisis actuales sobre ciudadanía y mujer comprenden contextos históricos de casos específicos, ya sea por ubicación geográfica, periodo histórico o hitos importantes. El objetivo de este trabajo está orientado a realizar una aproximación documental al concepto ciudadanía de las mujeres, partiendo de los significados que esta categoría ha adquirido en la historia gracias a las diferentes escuelas de pensamiento y autores representativos en el marco de la ciencia política, hasta llegar a las interpretaciones y apropiaciones realizadas por algunas corrientes feministas. Metodología. A partir de lo expuesto, este artículo se apoya metodológicamente en una investigación de corte cualitativo en modalidad documental sustentada en un paradigma interpretativo que permite hacer aproximaciones a una situación social determinada para explorarla, describirla y comprenderla de una manera inductiva. En este caso particular, el estudio se apoyó en la lectura de fuentes secundarias en aras de reconocer los aportes que diferentes autores han hecho a la categoría ciudadanía de las mujeres. Para ello se rastreó la información en bases de datos académicas como Cielo, EBSCO y Redalyc. Se hizo uso de términos de búsqueda como participación política, mujeres, ciudadanía, feminismos, y se limitaron temporalmente los resultados a aquellos artículos publicados en idioma español entre los años 2000 y 2018. El resultado fue el análisis de 51 textos en los que se identificaron un total de 113 palabras clave. También pudo encontrarse que la cantidad de publicaciones ha ido aumentando a través del tiempo. Así, entre los años 2000 y 2005, 6 ejemplares, entre el 2006 y 2010 un total de 11 y entre el 2011 y 2015 26. Entre los años 2016, 2017 y 2018 se habían realizado 10 publicaciones. De esta manera, el país del continente suramericano donde más publicaciones se hallaron fue Argentina, con 14 ejemplares, seguido por Colombia y Chile con 13 y 9 respectivamente. También se encontraron publicaciones en Europa, Centroamérica y Norteamérica. Posteriormente se utilizó una matriz categorial para la clasificación y análisis de las fuentes documentales. En estas se establecieron categorías, códigos y subcódigos de análisis con el fin de facilitar la interpretación, el reconocimiento de relaciones intertextuales y las comparaciones de las diferentes posturas frente al concepto de ciudadanía. La información se dividió en 3 categorías: A, ciudadanía; B, ciudadanía de las mujeres; y C, mujer. A su vez, cada categoría se subdividió en otros 2 niveles, códigos y subcódigos, lo que facilitó la interpretación e interconexión de los documentos. Lo anterior posibilitó la elaboración de los 2 capítulos de resultados divididos de la siguiente manera. 1. Ciudadanía como despliegue de los laudos patriarcales. En este capítulo se aborda la categoría ciudadanía desde la democracia ateniense hasta la Edad Moderna con el advenimiento de la teoría liberal. El segundo capítulo es ciudadanía de las mujeres desde las perspectivas feministas. En este se presenta inicialmente la crítica que se hace a la teoría liberal, además el accionar de algunas mujeres existiendo se han cumplido sus derechos. Posteriormente se presenta la perspectiva feminista estructurada como teoría perteneciente y aportante a la ciencia política para evidenciar las propuestas de ciudadanía de los diferentes feminismos y sus demandas actuales. Finalmente se presenta un apartado con las conclusiones del artículo, que son las siguientes. El recorrido por el concepto de ciudadanía permite ver la manera como éste ha sido configurado durante la historia y que no ha sido por tanto un concepto estático. Por el contrario, cada época ha modificado la forma de participar en la construcción del orden social y designado a las personas que participarían de tal construcción.
La revisión documental sugiere que la ciudadanía es en sí misma un concepto de interés académico, ya que todos los textos analizados abordan marcos teóricos e históricos para describir las dinámicas de poder y las relaciones jurídicas, estructurales y cotidianas entre las personas que alcanzan la categoría de ciudadanos y las que no. De manera similar, se evidencia un desarrollo histórico en la ciudadanía femenina que permite reconocer los discursos y acciones políticas alrededor de la ampliación o limitación de derechos a mujeres. Así pues, en los textos revisados hay una tendencia a los análisis de casos que describen luchas, procesos y perspectivas propias de poblaciones con contextos específicos. Esto permite considerar que las mujeres apropian la categoría de ciudadanía según las identidades, las condiciones sociales, las posibilidades de participación política, las condiciones estructurales, entre otras. Para finalizar, el acercamiento textual a diferentes autoras da cuenta del amplio recorrido histórico que se ha hecho, el interés que evoca indagar y traer de la memoria histórica a la actualidad el proceder político de las mujeres a partir de sus especificidades, conocer el presente de sus demandas y evidenciar la vigencia que tiene en la actualidad en los estudios de la ciencia política. Las siguientes son las referencias bibliográficas en las que se apoyó el trabajo. Gracias.